Saludos amigos, bienvenidos a Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen, agradecemos al Señor, el Todopoderoso, que nos permite una entrega más de este espacio. Esta transmisión se está realizando desde las instalaciones de la emisora digital Cordillera FM en el municipio de Bonao, con un alcance regional y nacional a través de la magia de las redes sociales, especialmente de Facebook. Asimismo, la transmisión se está realizando desde el canal de YouTube de Conexión Ciudadana. Así que te animo a que vayas ahora a YouTube, escribas Conexión Ciudadana, te suscribas, le des like, active la campanita para que cuando haya transmisiones te llegue la notificación a tu teléfono celular o a cualquier otro dispositivo electrónico. Asimismo, puedes emitir tu juicio, tus comentarios en todos los videos que están colgados en la plataforma de Conexión Ciudadana en YouTube. Asimismo, la transmisión se está realizando desde mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD. Asimismo, en Conexión Ciudadana abordamos, como hemos planteado en otras ocasiones, 4 temas de carácter crucial para la vida de este municipio de Bonao, la provincia de Monseñor Noel, y además tiene implicaciones de carácter nacional. Estamos hablando de economía, política, problemáticas sociales y medio ambiente. Cómo articular políticas públicas que logren impactar la vida de los ciudadanos y sobre todo de los ciudadanos comunes. Y esa es la misión histórica y social de Conexión Ciudadana, acompañar a la ciudadanía en sus principales preocupaciones, porque además de eso, creemos en un periodismo de soluciones. No solamente somos receptores de denuncias, de problemas sociales, de carácter ambiental, económico, político, sino que creemos en un periodismo de soluciones. Agradecemos a las personas que desde el minuto 1 se van conectando en Facebook, en YouTube, asimismo en Cordillera FM, en esta transmisión en vivo en Cordillera FM. Desde este espacio, en Conexión Ciudadana, han perfilado diferentes figuras del mundo académico, político, intelectual, docentes, profesionales, dirigentes comunitarios, es decir, las fuerzas vivas de este municipio de Bonao y del país se dan cita en Conexión Ciudadana para orientar a la ciudadanía y al pueblo dominicano en sentido general. Señores, como lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, el día de hoy nos acompaña en los estudios de Cordillera FM, en este espacio, Conexión Ciudadana, Elvis Aybar. Elvis Aybar es economista, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es docente, es analista de datos y está construyendo una carrera en los diferentes medios de comunicación como analista económico, analista político, y es un talento de esta provincia de Monseñor Noel. Elvis, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias también por invitarme nuevamente a tu espacio. Tengo que reconocer el gran aporte que estás haciendo a nivel de la provincia y del municipio de Bonao, con esos aportes, tanto en conocimientos políticos, socioeconómicos, ecoturísticos, que son necesarios para que la juventud pueda integrarse y formar parte de este momento revolucionario en el que estamos viviendo del conocimiento y de la información. Gracias, Elvis. Tu formación como economista te permite ver las aristas más allá, por ejemplo, de la noticia del momento. Exacto. De profundizar en eventos de carácter político y económico, qué hay detrás, cuáles son las implicaciones estructurales de un fenómeno político, geopolítico, económico, de coyuntura, más allá de la noticia del día a día. Y como somos una aldea global y tú le das un seguimiento constante a los temas internacionales, recientemente el mundo estuvo como en una especie de expectativa a nivel mundial con el conflicto Israel e Irán, donde algunas potencias estuvieron involucradas como Estados Unidos, China e Irán. Entonces vimos un alto al fuego, pero fueron 11, 12 días donde las expectativas estaban bastante fuertes. Los mercados financieros también estaban a la expectativa. El precio del petróleo también se le dio mucho seguimiento en países importadores como República Dominicana. Y nos gustaría que nos comentes cuáles fueron o cuáles son las implicaciones globales
de este conflicto Israel e Irán? Ok, mira, para tener una idea objetiva y para que el público nos entienda, porque tanto la geopolítica como la economía son ciencia de estudio o estudio como tal, que lamentablemente la población no tiene mucho conocimiento en general. Solo se entera de los conflictos bélicos, pero no ve más allá a profundidad. Por ejemplo, la economía eh, analiza diferentes aspectos, o sea, ve el panorama a nivel holístico. ¿Qué quiere decir holístico? De diferentes áreas. La Claro. economía analiza la historia, la política, la sociología, la geografía, los aspectos económicos, financieros, la historia como tal. Entonces, con todos esos aspectos, tú tienes ya una visión general. Entonces viene la geopolítica, que es el tema que vamos a analizar hoy. La geopolítica estudia la relación de la geografía, o sea, de la ubicación de un país, de una región o provincia, y su relación a nivel económico, político, social, histórico, comercial y de recursos naturales, también de seguridad nacional. Y son utilizados por lo general a nivel estratégico, estratégico militar. Entonces, más o menos para que la gente vaya entendiendo la importancia de entender tanto geopolítica como economía, porque entonces a partir de tener esos dos conocimientos como base, uno va a entender realmente qué está pasando con Ucrania, Rusia, que es uno de los puntos que ahora mismo ya no está en la palestra, pero está anterior a la situación bélica que tenemos actual, que es Israel contra Contra Irán. Irán. Entonces, ¿qué está pasando? Miren, olvídense del drama político, de los medios de comunicación. Al final todo se reduce a recursos naturales y posición de poder. ¿Qué pasa? Como tú muy bien sabes, Irán posee, está entre los países top 15 de reserva de petróleo. Entonces el petróleo es lo que mueve actualmente el mundo. Incluso el poder del dólar actualmente se canaliza es a través del intercambio del petróleo en dólares. O sea, la hegemonía actual o uno de los puntos más fuertes del dólar es hacer las transacciones obligatoriamente, porque eso está en acuerdo, en dólares. Sí. Entonces ya eso te da un poder a nivel económico. Esa es una de las relaciones. O sea, país que decide, aunque tenga la reserva de oro, y sean nacionalizadas y decide que venderla en su divisa, le va a pasar lo mismo que le pasó a Omar Gaddafi en Libia. Eso es historia, si ustedes quieren pueden buscarla. Lo pagó, lo pagó con la muerte. Lo pagó con la muerte porque incentivó a comerciar con su divisa, con la divisa de Libia en ese momento. También trataba de desarrollar un bloque africano, de los países africanos como la Unión Europea, y también quería y empezó a fomentar un banco central proafricano, así para poder liberarse o no, o independizarse tanto de Europa, que siempre lo ha colonizado. Entonces por eso que tuve que la región de África siempre ha sido un proceso histórico, poder salir, poder desarrollarse, porque tiene, o sea, es la fuente de los recursos naturales, o sea, oro, petróleo, Diamante. diamantes, cobre, níquel. Entonces, lamentablemente, esos países tienden a ser explotados por los países desarrollados. Por ende, están desarrollados. Claro. Más o menos esa es la idea. Claro. En ese sentido, ¿qué intereses juegan, por ejemplo, potencias como China y como la India en Irán? O sea, ¿por qué esa alianza que aparentemente no se ve, pero sí Mira, le brindaron algún tipo de apoyo? No como Estados Unidos le brindó a Israel, pero son aliados estratégicos. exacto. Históricamente, para ponerlo por parte, tú muy bien dices, eh, Estados Unidos es aliado al bloque europeo. Eso es histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, se armó el bloque europeo. Tú sabes que al final Estados Unidos apoyó financieramente para la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall. Exacto. Y ahí selló ya esa alianza muy estratégica. Entonces, actualmente
vivimos en dos bloques. Incluso está el bloque de los BRICS, que está compuesto por eh, Brasil, China, Rusia, la India, ¿cuál es el otro? Y Sudáfrica, ¿no? Y Sudáfrica, exactamente. Si tú lo analizas, la mayoría son países subdesarrollados, pero tienen la mayor cantidad de representación a nivel de población. Entonces, Irán también, si no me equivoco, ahora mismo no tengo la información, como no es aliado de Estados Unidos, entonces lo va a apoyar China y Rusia, para que entonces pase a su bando y así esos países, tanto China como Rusia, aseguran un poder, los recursos que tiene en mano Irán y así lo financia y ya tú sabes lo que viene con la... O sea, imagínese un préstamo normal. Tú vas a un banco, tú necesitas un monto, 1 millón de pesos, 10 millones, mayor sea el monte, tú tienes que poner una garantía. Claro. Entonces lo que hace, la dinámica es que la garantía de esos países son sus recursos naturales, poner o establecer ciertas políticas que le conviene a un sector de poder. Por lo general, siempre el sector financiero está involucrado. Claro. Hemos visto que, por ejemplo, los intereses de China, de la India e Irán están ubicados fundamentalmente porque son los grandes importadores del crudo Sí, de Irán. Ya Estados Unidos, aunque el Medio Oriente es importante, pero Estados Unidos es el principal productor de petróleo a nivel global y vemos que en las Américas la producción de petróleo ha aumentado, o sea que hay una descentralización en la producción de petróleo, de modo que el Medio Oriente sigue siendo importante, pero no tiene la misma importancia que en el año 2007, 2008, donde el barril de petróleo se ubicaba en unos $160 sí. el barril, y eso era bastante, porque eso sacudía bastantemente los mercados con algún evento geopolítico. Entonces, China y la India, como socios estratégicos Sí. de Irán, obviamente están del lado de Irán porque tienen una condición. Son los principales importadores de petróleo, y como la quinta parte del petróleo del mundo pasa por el estrecho de Hormuz, pues entonces tenían un interés puntual. Y Estados Unidos entonces defendió obviamente a Israel en el Medio Exacto. Oriente. Mira, me voy un poquito más atrás, porque fue un hecho que cambió, o sea, trajo beneficios y pros y contras. Sí, Con el caso de el conflicto entre Rusia y Ucrania, si, bueno, uno de los puntos clave es el que eso casi no suena, pero como te digo, todo se trata de recursos. Crear situaciones, inestabilidad política, social y económica, utilizar los medios de comunicación para programar a las personas, para que crean que esto es así, allá. La guerra de Ucrania. Putin en el año 2000 estaba solicitando formar parte de la OTAN, pero estratégicamente no le convenía que fuera parte de la OTAN, porque ellos no pueden controlar a Putin, no es un títere. Entonces, declinaron la oferta. ¿Qué pasó? Que Zelensky, que es el presidente de Ucrania, creo que en el 2020, por ahí o antes, empezó a solicitar formar parte de la OTAN. Entonces, ¿qué se traduce eso en la práctica? Que si se forma, si es aliado o forma parte de la OTAN, ellos pueden poner una base militar estadounidense. Entonces, cualquier país que se enfrente a nivel bélico, que esté en la OTAN, entonces la OTAN tiene derecho a participar. O sea, todos esos países que forman la OTAN, entonces apoyan ese país de manera oficial. Porque actualmente, sutilmente, están apoyando los americanos y la Unión Europea, financiándolo. Supuestamente no directamente, indirectamente. Con el financiamiento que incluso es digno de análisis. ¿Cómo es posible que un país, bueno, Estados Unidos, destine más de 1.500 millones de dólares y la Unión Europea más de 200 mil millones de dólares a un solo país para un conflicto bélico? Cuando actualmente Estados Unidos y Europa tienen un sinnúmero de problemas
de infraestructura, de migración, eh, económicos, políticos, sociales, de educación. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú o sea, tú estás, no de tu dinero, no del dinero de los políticos, ni de los grandes empresarios, ni del sector bélico, sino de los impuestos del contribuyente, destinando ese dinero. ¿Quién audita eso? ¿Quién le entrega un informe? ¿Quién le pidió permiso al pueblo? Entonces, lamentablemente, por eso es la razón de la ignorancia que hay en ese tema de geopolítica y de economía, porque si el pueblo tiene por lo menos el concepto básico de ese tipo de información, se va a revelar, no va a permitir ese tipo de situaciones. Pero ese dinero, o sea, ese tipo de transacciones, a no ser auditado objetivamente, es un punto, si tú lo analizas fríamente, de lavado de dinero, incluso. Una excusa, la excusa perfecta, porque está formalmente pasado por el Congreso. Claro. Entonces, ¿a quién va ese dinero? Al sector bélico, obviamente. ¿Y quiénes son los que controlan el sector bélico? Esa tarea se lo dejo al público. Claro. Y hemos visto cómo Estados Unidos, en el cargo del presidente de ese país, Donald Trump, incluso ha presionado a Europa a que aumente una mayor cantidad de dinero, o sea, del Producto Interno Bruto, al tema de defensa. Defensa nacional. Al tema de defensa nacional. Por vía de consecuencia, el gasto militar se ve aumentado, va a aumentar por esa misma roces y de conflictos que se están dando en diferentes partes del mundo. Me gustaría preguntarte, Elvis, ¿por qué Estados Unidos apoya a Israel Israel. en ese sentido? Mira, esa pregunta. Tú sabes que Israel está conformada por judíos. Entonces ya eso es una alianza muy estratégica. Incluso el mismo Trump, aunque no se ve directamente, pero es judío. Entonces, más allá de los estados, también hay un poder elitista que maneja detrás ese tipo de hilos. No solo ahora, eso tiene años, ese tipo de estrategia. O sea, eh, Estados Unidos básicamente no, es que es así, finanza eh, los gastos casi generales a nivel bélico de Israel, y han permitido que Israel, un ejemplo, haga y deshaga con Palestina, cuando no debería ser, porque supuestamente para eso tenemos la ONU. Pero eso de la ONU es básicamente un teatro para entonces canalizar los intereses de Estados Unidos, porque es su mayor inversionista actualmente. Pero irónicamente también Trump ha reducido los fondos destinados hasta cierto punto. Entonces, hay muchos intereses, porque también el sector financiero, para estar claro, ¿quiénes lo controlan? Son judíos, los CEO, los grandes inversionistas. BlackRock, que es el fondo de inversiones más poderoso, que mayor capital acumula, representa en PIB más que muchos países a nivel económico. Las cabezas son judíos, quien dirige. Entonces hay una dinámica de poder, hay una intención, hay una visión O sea, desde los hace judíos, más de 20 o 30 años detrás de toda esta situación. o sea, Porque un ejemplo, sí, para ponerte claro, las Torres Gemelas fue un punto de inflación para crear conflictos. Empezaron con Afganistán, con el tema de los talibanos, supuestamente que fueron grupos que tumbaron la Torre Gemela, etcétera, etcétera. Ahí crearon esa situación. Lo mismo, la doctrina de shock. Yo te creo una situación en la que impacto al público y creo mi solución. Entonces ya yo empiezo a ejecutar. Eso fue lo que pasó y cuando tomaron eso de excusa para invadir, buscando de que Osama Bin Laden y compañía. Entraron a Afganistán, crearon su situación, le extrayeron sus recursos, después pasaron a Irak con el tema de, si no me equivoco, Gaddafi. Crearon su situación, una inestabilidad, tomaron sus recursos. Y así fue escalando. Después Siria. Después, bueno, ahora actualmente tienen el conflicto con Irán.
Pero hay un video muy interesante de un coronel americano que explicó toda esa situación antes de pasar. No recuerdo el nombre, pero te voy a conseguir el link para que lo comparte en tus medios. Claro, o sea que el lobby judío tiene una gran incidencia en la política exterior de Aquí hay un Estados judío Unidos. que tiene mucha incidencia y es parte del lobby. Wow, ¿cómo es que se llama? El que controla prácticamente las situaciones aquí, el gran empresario que mueve Haití. Incluso tiene muchas Soros. empresas. No, Soros no. Es aquí Biogi. que está en Dominicana. Es empresario haitiano y reside aquí actualmente en República Dominicana. ¿Cómo que se llama? Es como Ville, como... Ville, es como Ville el nombre, que ha sonado mucho. Y Esa tiene noticia- poder en el campo de combustible, ¿no? Ya, sí, tiene muchas acciones en el campo, en el sector combustible, sector alimenticio. Esos son los sectores que mueven la economía, el sector eléctrico, sector combustible, el sector alimenticio, construcción, turismo, medio ambiente, minería, las remesas, etcétera. Entonces cada empresario o cada familia tiene un nicho que controla. O tienen un monopolio o tienen un oligopolio. Se lo divide entonces cada nicho, varias familias, tienen un control total del Estado. Entonces ya cuando tú tienes un control, más de un 30% o un 50 o un 40%, contigo hay que sentarte. O sea, el Estado tiene que sentarte contigo para no crear una situación de inestabilidad política y social. Claro, claro. Señoras, estamos con Elvis Aybar, economista, analizando las principales tendencias de la geopolítica a nivel global. Vamos a ir a una pausa comercial. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta.
Amigos, estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Una entrevista en exclusiva con el economista Elvis Aybar. Está analizando las principales tendencias de la geopolítica, enfocada crucialmente en los conflictos bélicos y su impacto que tiene a nivel global, incluso hasta en la República Dominicana. Hay unos mapas, Elvis, que tenemos acá, que tú vas a explicar sobre los conflictos bélicos tanto en Rusia, Ucrania, así como Israel e Irán. Sí, unos mapas de esos conflictos. Entra el primer link, exacto. Lo puedo acercar. Vete para... Ahí se ven las bases, ¿no? Exacto. Ubícalo en Ucrania. Acércalo más. Sí. Exacto. Estamos hablando de bases militares Mira, de Estados Unidos. Eso es para que tengan una idea. La mayoría de esos punticos, porque eso ya son bases a nivel general. Okay. Pero Estados Unidos tiene más o menos bases militares, más de 900 bases a nivel global. Eso lo pueden buscar en ChatGPT, pueden buscarlo en Google. Entonces, ¿cuál fue la situación ya que desencadenó la guerra de Ucrania? Para que tengan una idea. Que Zelensky solicita ser parte de la OTAN. Entonces, ¿qué pasa? Ucrania anteriormente fue el corazón y la capital de Rusia, Ucrania. Pero después de la unión, después de que se rompió la Unión Soviética, se repartieron territorio, Estados Unidos, Europa, crearon una situación, lo dividieron en países que se independizaron, ahí viene Ucrania. Entonces, ¿qué sucede? Que Rusia no va a permitir otra base militar cerca de su frontera, porque ya tiene a Polonia que está cerca, que forma parte de la OTAN. Hay un tema de seguridad nacional. Exacto, seguridad estratégica nacional. Entonces eso crea un conflicto directo. Putin, como no quiere una situación bélica, porque es un despilfarro de dinero y una inestabilidad, trata de negociar con Zelensky. Pero ya Zelensky, ya esa jugada estaba armada ya con antelación. Entonces ahí ya Putin decide invadir Ucrania. Ha intentado negociar con Zelensky, pero Zelensky no cede por el momento. Se pensó como que con Trump sí iba a llegar a un acuerdo, ya que Trump y Putin tienen una buena relación comparado con Biden. Entonces más o menos esa es la dinámica. Hay el tercer link, que es para que ustedes entiendan, y es bueno que tengan esta parte en claro. No, pon el otro. No, del documento Word, no. Pero en ese sentido, yo recuerdo que en la campaña electoral del año pasado, siendo Trump candidato presidencial, hoy presidente de Estados Unidos, él decía que iba a resolver ese tema en 24 horas. Claro, es imposible porque hay una serie de intereses y por más amigos que tú y yo seamos, si representamos dos estados, estamos representando intereses diametralmente distintos. Incluso vimos que Trump en su momento, que está en una fase incluso hasta de negociación, todavía no se ha llegado a nada concreto, pero uno de los tópicos que tocó el presidente de Estados Unidos es el tema de controlar recursos naturales de Ucrania para facilitar una paz total con Putin. Ok. En enero, creo que en el primer mes o segundo mes, entre enero y febrero, no tengo la fecha ahora exacta, incluso Zelensky fue a la Casa Blanca. Exacto. Pero Zelensky incluso hizo una falta de respeto. Incluso amenazó a Trump. Y Trump estaba negociando, porque Trump primero es negociante, es empresario y luego político. Claro. Trump mete presión a sus aliados y a sus enemigos para que ellos cedan a las condiciones que él quiere para velar por sus intereses. Entonces él trató de negociar, pero no hubo forma. Zelensky lo que fue a buscar más dinero allá. Y después fue a la otra semana a Europa. Y Europa le cedió más financiamiento. Claro. Entonces miren, ese es un mapa, ya que estamos en geopolítica, entonces es más visible.
de Rusia y Alemania. Tienen que buscar información de qué es el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Esos son dos oleoductos subterráneos a nivel del mar, donde se transportaba petróleo y gas natural desde Rusia a Alemania, y de Alemania pasaba a Europa y a Medio Oriente. Entonces, una de las razones por las cuales estratégicamente era necesario, desde el punto de vista americano, era crear esa situación bélica para justificar un ataque directo a esos oleoductos, porque entonces le estaban quitando ya poder del mercado de petróleo a Estados Unidos directamente. Entonces, al final lo que te digo, todo es recurso natural, todo es mantener el poder. Esa fue una de las causas puntuales detrás de la mesa, obviamente, porque supuestamente hubo un ataque no identificado, ¿verdad? Y marean a la gente con ese tipo de drama. Y vimos que Estados Unidos fue extremadamente beneficiado porque ahora se convirtió en el principal suplidor de la Unión Europea. Exactamente, o sea que ellos tienen de acuerdo, Estados Unidos es aliado de Arabia Saudita y ahí más o menos, ahí que viene el engranaje. Entonces pasó una situación muy interesante que era la que te quería explicar, pero había que verlo un poco más global. Que darse esas condiciones, entonces, ¿a quién le voy a vender? Dice Rusia, porque incluso Alemania fue afectado porque más del 50% de petróleo, de los combustibles y derivados del petróleo, venían directamente de Rusia. Entonces, los primeros años hubo una inflación, una inestabilidad, etcétera. Ahí juega un juego muy importante la India. La India le compra petróleo a Rusia a un precio por debajo del mercado y lo refina y se lo vende a Europa a su divisa. Y tuvieron que aceptar las condiciones a su divisa. O sea que ese mismo petróleo ruso se reexporta desde la India. Exactamente, lo refinan allá. Se lo compra en crudo a Rusia, ellos lo refinan y se lo venden a Europa al doble o el triple. Y tienen que aceptar las condiciones. Claro. Ya tú sabes cómo es la jugada. Eso ha abierto puertas. Claro, ahí vemos también cómo incluso mismo China se convirtió en un mercado importante para Rusia. Sí, Rusia entonces empezó a venderle a China masivamente. Claro. A unos precios tuve por debajo del mercado. Claro. Pero hemos visto que, aunque visiblemente se veía que la guerra iba a durar muy poco y que Rusia iba a destrozar a Ucrania, hemos visto que no, que la resistencia ha sido fuerte gracias al apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero fundamentalmente de Estados Unidos, y hasta la economía de Rusia ha descendido a unos niveles dramáticos. Sí. Que se habla poco de cómo la economía rusa se ha constreñido y el impacto que eso podría tener incluso en la misma gobernabilidad en Rusia. Mira, yo asumo que tanto China como Rusia hace tiempo que llevan preparándose para este tipo de situación, porque recuerdo que veía noticias desde el año 2015 que ellos estaban comprando masivamente oro para mantener su reserva. ¿Qué pasa? Que cuando hay una situación bélica todo el mundo se refugia o invierte en el oro porque es el commodity más seguro que hay actualmente. Rusia hizo una estrategia brutal. Ahí que yo digo, contra esta gente era obvio, previsto que esta situación se iba a dar. Iban a crear una situación, ok. El rublo, que es la divisa de Rusia, cuando inició el conflicto bélico, cayó su precio drásticamente. Tú lo puedes ver en la gráfica. No recuerdo bien, 2000 y algo, cuando inició, perdió más de un 30%, un 50% de su poder adquisitivo. ¿Y qué hicieron los rusos? Los rusos entonces anunciaron que su divisa iba a ser respaldada por el oro, por la reserva de oro y sus combustibles. Entonces tuvo un efecto contrario. Entonces, como bajó, tuvo una tendencia alcista y rompió su precio promedio. ¿Por qué? Porque actualmente las monedas están respaldadas por papel fiat. Papel fiat es papel. O sea, el dinero no tiene valor, el valor es subjetivo totalmente. Entonces, a tú respaldarlo con tu reserva de oro y con tu petróleo, entonces los inversionistas que hicieron, no, pero vamos a invertir en rublo porque por lo menos me lo está respaldado por materias primas.
¿Y qué tiene Rusia? Materias primas. Una de las reservas más grandes de petróleo, una reserva más grande a nivel mundial de oro. Entonces eso por lo menos en ese punto pudo mantener el rublo su precio hasta ciertos puntos o estabilidad. Y obviamente asumo que tanto Estados Unidos y Europa están apostando a una situación a largo plazo, porque poco a poco va deteriorando la economía de los rusos, porque es un gasto, una inversión tremenda cuando se arma una situación bélica. Pero que Rusia no tiene la intención de fulminar con Ucrania, porque eso no es lo que le interesa. Lo que le interesa es mantener intacto, solo atacar puntos estratégicos a nivel militar. Si no, no le interesa de que matar masivamente personas, sino asegurar. Al final, por ejemplo, no es que Ucrania va a pasar a ser mano de Rusia, porque ya la dinámica de poder, la geopolítica, la política internacional es diferente, sino por lo menos asegurar algunos territorios estratégicos que están en manos actualmente están en manos ya de Rusia, y asegurar algunos recursos como litio, uranio y petróleo también. Recursos estratégicos. En territorios estratégicos que se hacen frontera directamente con Rusia. Claro. Elvis, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana, compartir tus conocimientos en el campo de la geopolítica y la economía con la audiencia de este programa. Un placer por darme la oportunidad, y de verdad me gusta enseñar este tipo de temas porque lamentablemente en las universidades que desarrollan esos temas puntualmente en el área de política, geografía, geopolítica, sociología o historia o economía. Entonces es bueno que la población tenga acceso, y los jóvenes, a este tipo de información. Un placer. Gracias, Elvis. Señores, vamos a ir a una pausa comercial. Gracias a Elvis Aybar por compartir, insisto, sus conocimientos con la audiencia de Conexión Ciudadana. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Servicios legales de la abogada Berenice Seri Mejía. ¿Qué servicios ofrece este despacho? Están contratos de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañía, traspaso de vehículos,
solicitud de pasaporte, certificación IPI, certificación de estado jurídico de inmueble, así como servicios de copias e impresiones. Este despacho legal está ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6, en el sector de Villa Liberación, en el municipio de Bonao. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Puedes acceder a esos servicios marcando al 829-272-0330.
Amigos, estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Hace unos minutos estábamos analizando con el economista Luis Aybar las principales implicaciones geopolíticas de algunos conflictos bélicos entre potencias o sus principales representantes. ¿Por qué analizamos este tipo de temas desde Conexión Ciudadana? Hace un tiempo, hace más de 40, 50 años, el politólogo Marshall McLuhan adoptó el concepto de aldea global, y eso fue previo incluso a la disrupción de las tecnologías de las redes de la información, dígase las mismas redes sociales, la televisión, etcétera. Ese boom a nivel de comunicaciones que permitió que países cercanos y sobre todo lejanos se conectaran, y las comunicaciones permitieron un mayor nivel, ¿verdad?, de interconexión entre los diferentes países. Y es a partir de ese concepto de aldea global que se populariza aún más el concepto de globalización, esa interdependencia que hay del punto de vista político, cultural, económico, la ampliación de transnacionales, de empresas extranjeras en mercados locales. Entonces, a partir de ese concepto que acuñó este politólogo canadiense Marshall McLuhan, de la aldea global, entonces el concepto de globalización, valga la redundancia, se globaliza. Es decir, se hace más común en la jerga, en las ciencias sociales y en sentido general en el aspecto normal, en la vida cotidiana. Entonces decíamos al principio de por qué comentar y abordar estos temas desde el punto de vista de la geopolítica y sus implicaciones. Primero, insisto, porque somos una aldea global, de modo que cualquier acontecimiento, por más lejano que sea de la cotidianidad, de la realidad local, de la realidad dominicana, puede tener un espacio y puede tener una incidencia en el día a día. Por ejemplo, en el caso de Irán, que produce una quinta parte del crudo, del petróleo a nivel global, ya no impacta de la misma manera como hemos planteado, porque se ha dado una especie de descentralización en la producción de petróleo, y eso ha permitido que el precio del crudo no sea tan alto. Es decir, hace unos años el barril de petróleo se ubicaba en unos 160, 170 dólares el barril. Para una economía como la dominicana, que no produce petróleo, que lo que hace es que importa petróleo, eso era bastante fuerte. Incluso recuerdo que para épocas como 2007, 2008, 2009, 2010, cuando el petróleo estaba en alza, el país visiblemente iba a ser afectado, es decir, la República Dominicana, pero gracias al acuerdo de Petrocaribe, ese proyecto, digamos, regional con fines políticos, que impulsó el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, pues eso permitió que la República Dominicana amortiguara los precios altísimos del petróleo a nivel internacional, y además de eso, en adición a la crisis financiera del año 2008 en Estados Unidos, o sea que el país y el mundo estaban enfrentando varios desafíos en materia energética y en materia financiera. Entonces, gracias entonces a que a partir de esa época la producción, el aumento de producción de petróleo en Estados Unidos y en las Américas también, Argentina produce mucho petróleo, México, Brasil, Brasil es el monstruo, digamos, la economía más importante de América Latina. Entonces, ese aumento de producción ha permitido una descentralización a nivel global, y hace que, si bien es cierto, impacta a nivel global, pero no tiene la misma incidencia que tenía hace 15 o 20 años en la economía global. Asimismo, la República Dominicana en los últimos 20 años, por ejemplo, la generación por concepto de combustibles fósiles era muy alta, representaba 50, 60 y 70% de la generación eléctrica. Es decir, si usted tenía un barril de petróleo en 160, 170 dólares y usted tenía una matriz energética que dependía de los combustibles fósiles, pues entonces el costo por generación de energía iba a ser muy alto, y eso iba a tener y tenía un impacto en el bolsillo del ciudadano. Como hemos planteado, en los últimos 20 años, la República Dominicana ha diversificado su matriz energética, es decir, casi el 26% de la matriz energética está enfocada
en las energías renovables. Es decir, está enfocada en la producción de energía a partir del sol, del viento, del agua. Se ha diversificado la matriz energética, ya no dependemos tanto del petróleo. Eso ha sido posible también con los diferentes incentivos que se ha dado a través de la Ley de Energías Renovables, que es representada por una institución, dígase, el Consejo Nacional de Energía, bien, en el CNE. Entonces, eso ha permitido que el país dependa menos de este commodity bastante volátil, pero que actualmente no tiene el mismo, sigue teniendo el mismo nivel de importancia, pero no impacta como impactaba hace 15 o 20 años, insisto, porque ya hay una mayor producción de petróleo en Estados Unidos y en las Américas. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos a cada una de las personas que se conectaron, Yocasta, Berenice, Leonardo Balbuena también, durante esta transmisión en Conexión Ciudadana, analizando las implicaciones geopolíticas de las guerras que se han dado en el Medio Oriente, cómo impacta en la economía y, como hemos dicho, desde Conexión Ciudadana abordamos temas fundamentales porque queremos acompañar a la ciudadanía y creemos además en un periodismo de soluciones. Como he dicho, hemos llegado al final. Gracias a cada una de las personas que se conectaron en Facebook, en mi cuenta personal, así como en Conexión Ciudadana en YouTube y por supuesto por este espacio Cordillera FM. Hemos llegado al final. Gracias por su sintonía. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Nos vemos en la siguiente entrega.